Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los días martes en vivo y en directo, desde las 16 horas hasta las 17 horas en vivo y en directo, y a veces también por pregrabado, como podamos. Vamos a hacer llegar este mensaje. El día de hoy, este martes, tenemos un tema súper importante y también que es importante que lo visibilicemos en la sociedad y que también tratemos este tipo de temas de primera mano desde las personas que nos pueden conversar. El día de hoy también nos acompaña la red de geografías y epistemologías feministas del Sur Global, con nuestras ya conocidos y conocidas compañeras y compañeros, Daniela Leighton, Oscar Andrés Morales, Eric Samaniego, y también la compa Karim, que también nos acompañó en un programa pasado que estuvimos hablando sobre aborto, súper interesante. Estamos aquí acompañados de los compañeros de la red, pero vamos a dar también el espacio y vamos a dedicar el espacio a dos compañeros, compañeras que han venido el día de hoy. Nos acompañan para conversar sobre discapacidad, sobre afectividad, sobre sexualidad, también sobre el patriarcado a través de las diversidades funcionales y la afectividad. Uno de nuestros invitados que tenemos el gusto de tener hoy aquí en la cabina de Frecuencia Subversa es Wilmer Miranda, quien es oriundo del cantón Ichimbía, es guitarrista, lucha por los derechos de las personas con discapacidad, también es profesor, es magíster también y actualmente es doctorante en el programa de estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Él también es miembro de la red de geografías y epistemologías feministas del Sur Global. Miren ahí qué importante esta red y también el trabajo que hacen sus personas y sus miembros. También nos acompaña la compa María Isabel Betancourt Unuzungo, quien es una mujer nacida en el cantón de Machala de la provincia del Oro. Ella es activista de los derechos de las personas con diversidad funcional y es comunicadora social con mención en desarrollo, y a su vez también es magíster en derechos humanos y exigibilidad estratégica con mención en políticas públicas. María Isabel también trabaja en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, brindando apoyo educativo a estudiantes con dificultades visuales. Ella también es miembro de la red de geografías y epistemologías feministas del Sur Global. Dicho esto y agradeciendo la presencia y la apertura de las personas y compañeros y compañeras que están aquí, damos paso a Daniela para que nos converse, nos haga una introducción un poco del tema interesante que trataremos el día de hoy. Daniela, por favor. Gracias, Mateo, gracias a Frecuencia Subversa por la generosidad en compartir también el espacio. El tema que nos convoca hoy para conversar es el de diversidad funcional y afectividad. Lo queremos enfocar desde esta lógica de la modernidad que ha tendido desde un eje colonial, desde un sistema patriarcal, a jerarquizar los sentidos, a recortar los cuerpos y a crear discursos desde la psicología, la psiquiatría, el ámbito pedagógico y jurídico, construir cuerpos de lo que van a definir como discapacitado, como una equivalencia de lo que sería una tragedia personal, ¿no? Más bien, la ciencia, los movimientos sociales, las luchas políticas están intentando replantear esta mirada sesgada, reduccionista y disciplinaria de lo que significa en los otros cuerpos, a partir de la definición de un cuerpo, a partir de la producción discursiva y de las relaciones de poder, ¿no? Es importante este tema en tanto las implicancias, porque todos los discursos que se instalan desde una lógica de relación de poder, hemos visto que tienen
como efecto la precarización de la vida, la anulación del ser del otro, la infantilización e incluso la clausura de los cuerpos, ¿no? Queremos agradecer la presencia de nuestros compañeros que luchan para este colectivo todos los días, y que desde su trabajo académico, desde su trabajo en las oficinas, están haciendo y marcando una diferencia, y queremos también poder reflexionar en compañía de Karin desde todos estos andamiajes discursivos, jurídicos, legales, en qué situación estará el Ecuador, desde el acompañamiento también que puede hacer Andrés y Eric y Wilmer, y bueno, así vamos tejiendo un diálogo interesante. Creo que sería importante empezar con una pregunta clave. ¿Qué es diversidad funcional y en qué se diferencia de la discapacidad? Tal vez, Wilmer, nos puedes aclarar esto. Bueno, muy buenas tardes. La vez anterior que conversábamos contigo, decía que socialmente siempre han intentado definir, sí, a los cuerpos o a las corporalidades otras, ¿no? Y entonces es como una disputa de discursos o de palabras que se ha venido llevando. Entonces, al transcurso del tiempo, pues ha habido palabras como personas con capacidades especiales, personas con capacidades diferenciadas, después decían personas con discapacidad, y ahora desde el 2015 aproximadamente andan trabajando este término de diversidad funcional, ¿sí? Entonces, o sea, como diferencia central sería en el uso de la palabra, porque en realidad el sentido es definirle a la otra persona que tiene algún tipo de dificultad, sí, a nivel físico, sensorial o intelectual. Bueno, no nos olvidemos también que ellas discapacidades también se ve a las discapacidades psicosociales, sí. Entonces hay una tendencia por parte de la sociedad moderna, sí, en clasificar a las otras personas, ¿sí? O sea, es como una tendencia civilizatoria, sí. Entonces, y es más, esa tendencia muchas de las veces se ha visto enfocada en cuestiones binarias, blanco, negro, sí, frío, caliente, y las terceras opciones es lo que conflictúa o lo que complica, sí, en el entendimiento del imaginario social. Marisabel, ¿qué opinas tú? Bueno, el término diversidad funcional básicamente nace en el 2005. Lo empieza a trabajar Javier Romagnat, que es una persona residente en España. Nace de su movimiento independiente de personas con distintas condiciones de diversidad funcional, pero lo que, bueno, como ya explicó Wilmer, más allá de poder establecer una palabra para poder nombrar a un algo, más allá de eso, lo que se intenta discutir frente a este nuevo modelo o esta nueva terminología es decir, todas las personas tenemos diferentes formas de funcionar. Es decir, que cada persona a lo largo de su vida también puede estar en una condición de diversidad funcional. Cuando, por ejemplo, ya está en una edad adulta, cuando está en su época de su niñez, cuando ya está en su juventud. Es decir, todos dentro de la diversidad humana tenemos distintas formas de funcionar. Esas distintas formas de funcionar se interactúan en los contextos en los que nos encontramos. Entonces, he ahí las problemáticas cuando una persona, por ejemplo, que no ve, tiene que hacer ciertas adaptaciones, por ejemplo, en el espacio educativo, en el ámbito laboral. Le toca, digamos que, funcionar o existir de una manera diferente porque se está enfrentando a las barreras sociales que han existido a lo largo del tiempo. Pero más allá de eso,
más allá de discutir o de debatir qué es lo mejor, más allá de eso creo que el tema es que tenemos que hacer conciencia de que después de todo, cada uno de nosotros somos personas, somos seres humanos. Y en términos de política pública, el manejo de concepto ha sido de ayuda, no lo ha sido. ¿Han visto algún movimiento más hacia los derechos o más bien un retroceso? ¿Cómo consideran este aspecto? Bueno, normativamente se denomina como personas con discapacidad, ¿no es cierto? Luego cada persona que vive una condición por una posición política, digamos, adoptado sus distintas formas de poder llamar a esto mismo, ¿no es cierto? Pero, o sea, te repito, más allá de que me digas que soy una persona con diversidad funcional, o sea, soy María Isabel nada más, pero a ese nivel todavía no se llega. Entonces, a nivel de política pública no es una terminología que se está incluyendo en el establecimiento de los ejes de política pública, al menos en Ecuador, porque en Ecuador, digamos, se está empezando recién a hablar de esto. Los colectivos en condición de diversidad funcional están recién adentrándose en ese, digamos, en esa discusión, en ese debate. Algunos lo comparten, otros no, pero a nivel de política pública no se menciona respecto a eso, simplemente se menciona como lo dice la normativa, como lo dice la Convención de los Derechos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que lo menciona como personas con discapacidad. Bien. No, interesante como saber que cómo también hay una implicación política a partir de la terminología de cada espacio como gubernamental decide denominar o conceptualizar a como este tipo de cuestiones que a la final terminan como no siendo como un cambio estructural, sino simplemente como una curita sobre el tema, algo así, ¿no? Que se cambia una palabra que suene un poco como a sus oídos o a los oídos de ellos como un poco más suave, suavizando el término y sin tratar de profundizar en eso, ¿no? Uh-huh. Pero lo más importante es que, o sea, es la actitud política que nosotros hacemos sobre nuestros cuerpos. O sea, esto no significa desconocer nuestra condición, ¿no? O sea, yo me reconozco como persona ciega, o sea, en el sentido de que, sí, obvio, mis ojos no están en funcionamiento como el resto, sí, pero la pregunta grande es cómo doy dignidad, y por mi colectivo también, cómo damos dignidad a esta condición. Y esa es una postura política. Entonces, la cuestión es que todos los días, o sea, cuando vamos por las calles, nos encontramos con obstáculos, le decimos a las personas que quiten esos obstáculos, que tengan cuidado, que puede pasar personas ciegas. Generamos ese nivel de diálogo. A mí me parece que es súper importante en aras de construir una sociedad diferente. O sea, comparando con la sociedad que tenemos ahora, con la sociedad hace 20 años, evidentemente la sociedad ha cambiado un montón. O sea, antes pensaban que el ser una persona ciega también tenía déficit intelectual, ¿sí? Y entonces que no tenía la capacidad de entender, como por ejemplo. Y esa ha sido para nosotros una lucha constante, porque se nos cerraban las puertas en el campo educativo, como por ejemplo, ¿sí? Entonces era impensable pensar que una persona ciega llegue a niveles de maestría, peor aún de doctorado. O sea, a esos niveles era una cuestión, ni siquiera que entre a la universidad pública, ¿no? A estudiar un tercer nivel, ¿sí? Entonces, la cuestión es que nosotros con nuestro cuerpo y nuestra existencia mismo adoptamos una política que parte desde el autorreconocimiento de nuestra situación y para hacerlo digno, ¿sí? En el ámbito educativo, laboral, artístico, cultural, ¿sí? En el campo afectivo,
Entonces, esas son nuestras luchas en este momento. Ahora que te escucho, Wilmer, me hace recuerdo que, claro, uno de los dispositivos de la colonización es la ontologización del otro. O sea, tú eres, ¿no? Eres primero Wilmer, después tienes una condición que es la de baja visibilidad, baja visión, digamos. Entonces, no eres tu condición es un elemento más. Entonces, lo que hace la colonización es tratarte a partir de la ontologización de tu condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, somos mujeres, tenemos una ontologización. Somos afro, tenemos una ontologización. Somos de diversidades, tenemos una y es la forma de ejercer poder y jerarquía, ¿no? No sé cómo lo piensan Karin, Andrés, Eric. Bueno, escuchándoles es interesante ver también cómo se ha ido construyendo las normas, ¿no? No solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Tú hacías referencia justamente a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está vigente desde el 2006. Y es que el objetivo de esta convención era justamente superar digamos, las dificultades que tenía que ver con la persona, ¿no? Hablemos de privado, la persona que tiene alguna disfuncionalidad y vinculados con la autonomía, con la participación en las decisiones sobre los asuntos que les afecta también como parte de sus colectivos, superar incluso los riesgos a nivel de género que vivían las mujeres, las niñas, con alguna discapacidad. No obstante, al escucharles me vino a la memoria justamente cuando tratábamos en materia de propiedad intelectual, fíjate esto, cómo se van conectando las cosas, el Tratado de Marrakech. Este tratado que a nivel, digamos, de Latinoamérica particularmente, tuvo mucha acogida para superar justamente los obstáculos de esas exclusiones que genera la propiedad privada, ¿sí? En favor de las personas particularmente no videntes o con discapacidades de la vista. Uno reflexionaba en que todas estas convenciones e incluso el lenguaje que utilizamos a nivel de normativa está enfocado justamente a la persona para que se adapte a la sociedad, cuando debería ser la sociedad, todos nosotros los que deberíamos adaptarnos, ¿sí?, a esas diversidades, ¿sí? Entonces, ahora que se está justamente debatiendo cuál sería el término apropiado, nos encontramos justamente con todo un régimen que habla de las discapacidades, cuando tendríamos que hablar ya con la disfuncionalidad, o quizás otra terminología que llegue a integrarnos, ¿sí?, como sociedad, y entender que el espacio público y el espacio privado es la construcción de un nosotros, de un nosotras, ¿no? No es un tema aislado únicamente de un colectivo o de una minoría o de una mayoría, sino esa integración, esa interculturalidad a la que tú, Wilber, te referías en un momento dado, ese diálogo, ¿no? Ahora, cuando te escucho, Karin, claro, estoy pensando en que somos bastante ignorantes, ¿no? Porque, a ver, aquí nomás, ¿cuántos sabemos o entendemos braille? ¿O cuántos de nosotros sabemos lenguaje de señas? ¿No? Es algo que no está en el ámbito educativo. Marisabel, en tu experiencia de capacitación, enseñando estos instrumentos, y de software incluso, porque mira, incluso en el Ecuador hay personas que no saben de la existencia de softwares especializados que pueden ayudar a personas no videntes a apreciar los textos, a leerlos. Marisabel, ¿cuál es tu opinión de esto, tú que estás en el ámbito educativo? Bueno, más o menos en el año 2000 llega al Ecuador toda una tendencia de capacitación, sobre todo en lo que se refiere a lectores de pantalla, para poder utilizar el computador.
me refiero exclusivamente al colectivo de personas con dificultades visuales. Eso surge también, pero además cabe señalarlo desde el propio colectivo, ¿no? Porque no es que nació de una política pública como tal, sino que desde el propio colectivo se han ido generando este tipo de capacitaciones e incluso ahora ya en los últimos tiempos que no existe ningún tipo de capacitación por parte de las instituciones que podrían generarlo, lo que nos ha quedado como salida, como vía, es ir entre nosotros como colectivo generando una especie de red para poder ayudar a la gente que necesita, que requiere de este tipo de capacitaciones. Esta problemática es mucho más grave aún en las provincias, porque si en las ciudades grandes, si en una capital no existe una capacitación de este tipo, ya te imaginarás qué es lo que pasa en provincia. Entonces, más bien ha sido nuestras ganas de poder apoyar en ese sentido, y como decía Wilmer, que hacía referencia al tema de dignidad y de nuestra identidad, es como devolverle la dignidad a esa persona, porque cuando se entera una persona que va a ser progresivo, por ejemplo, su condición visual, que va luego a terminar sin poder ver absolutamente nada, o sea, entra en todo un proceso depresivo, digamos. Pero cuando le muestras todas estas cosas, cuando le enseñas también y compartes, convives con esa persona, le compartes casos, o sea, le empiezas a devolver dignidad a ese ser humano. Entonces, eso es lo que nos ha quedado por hacer, y es una cuestión sumamente fundamental, porque, o sea, puede sonar así como que tan sencillo decir que yo, no sé, en estos días tengo que enseñar a una persona a aprender el computador. O sea, puede sonar tan sencillo decir que voy a enseñarle a manejar el correo electrónico, pero en realidad para este tipo de cosas, de casos, es devolverle, como te digo, insisto en el tema de dignidad, porque con eso se va a poder desenvolver, no solamente en el ámbito educativo, en el laboral, o sea, le sirve para su vida misma. Uh-huh. El otro día que conversábamos con el Wilmer me hablaba de una categoría, el imperio de la visión, que es una categoría que ahora él está trabajando a nivel académico. La menciono ahora porque, haciendo un link con esto que nos dice Marisabel, también se trata de superar estos patrones, ¿no? Estos patrones, ya les digo, marcados por la modernidad, marcados por un solo tipo de jerarquía de sentidos y estos recortes de los cuerpos, ¿no? Wilmer, ¿quisieras comentarnos un poco de este trabajo que estás realizando? Uh-huh. ¿Y qué se entiende por el imperio de la visión? O sea, los últimos trabajos de coloniales, hablamos de Walter Mignolo y compañía, plantean la idea que existe un proceso colonial que no se ha ido, ¿sí? O sea, una matriz colonial que no se ha ido. Yeah. Y esa matriz coloniza, o sea, tanto en nivel de ser, saber y poder. Y entonces yo partía con esas premisas y decía, bueno, y a ver, veamos cómo se materializa el poder, ¿no? Y el poder se materializa mucho, o sea, en términos de raza, género, ¿no es cierto? Y en sistemas de normalización de la vida, ¿sí? Y parte de ese poder es estructurarse un imperio de la mirada occidental. Ese imperio genera, o sea, miradas del otro, cómo se mira al otro, ¿no es cierto? Y a su vez genera una suerte de normalización de la vida. Una de nuestras luchas históricas ha sido el acceso a la información. O sea, imagínate, o sea, imagínense todos, ¿no? Hace 200 años las personas ciegas no podían llegar a la información porque no tenían un sistema, ¿sí?, el cual permitan leer, ¿sí?
Y entonces para nosotros la información era tan lejana como en la Edad Media, cuando la información se guardaba en las abadías de los curas, ¿no? En los monasterios. Entonces parte de esta creación de Luis Braille, que inventa el braille, ¿no? Y él es el primero ingenioso en dar una posibilidad a las personas ciegas que puedan y aprendan a leer. Posteriormente el braille diríamos que se va por todos los lugares del mundo, y aquí en América Latina, especialmente en Argentina y en Uruguay, se comienzan a crear las primeras bibliotecas braille, ¿sí? Y era lindo, o sea, yo cuando fui niño aprendí a leer en braille, y leer cuentitos, novela en braille es una cuestión maravillosa. Porque se piensa que las personas ciegas basta que con lo que le hables está bien. Y eso también tiene una dificultad, porque nosotros necesitamos leer. Ahora la tendencia de las nuevas tecnologías son aplicaciones de voz. O sea, prácticamente tenemos una computadora que tiene un lector de pantalla que nos lee todo lo que está escrito. Pero la cuestión es que tiene también su dificultad, porque nosotros estamos escuchando, más no estamos leyendo con los dedos, diríamos, ¿no? Y entonces ayer con María Isabel conversábamos, decía, bueno, todas las aplicaciones, sí, si bien es cierto, tienen su ventaja, ¿no? Nos permite el acceso a la información, y ese es súper grande, porque quien no tiene acceso a la información no tiene acceso a un lugar o a un rol social, sí, a una posibilidad de poner su criterio, diríamos, ¿no? Y entonces, pero, sin embargo, los avances tecnológicos lo que están intentando de alguna forma es hacernos entrar en ese mundo de lo visible, ¿no? Que es lo que el resto está mirando. Entonces tenemos cuestiones en Facebook, como por ejemplo que nos van describiendo las fotografías que están que se están presentando, ¿sí? Pero hay avances tecnológicos como unas gafas que tienen que sería una lente incorporada, sí, y se llama Orcan eso, y permite, como por ejemplo, la lectura de los textos. Sin embargo, o sea, si caemos a reparar en eso, esa lectura de los textos ya se vuelve una cuestión visual, y eso tendría el peligro de a nosotros como personas ciegas hacernos perder nuestra identidad, porque lo nuestro es topar, es escuchar, es sentir con nuestro cuerpo, es oler, es saborear el mundo, ¿sí? Ayer decíamos con María Isabel, capaz que si nos dicen, oye, ¿te gustaría ver? Capaz que digo que no, porque ya no sería el mismo, ¿sí? Porque sería muy complicado, el cerebro no se podría adaptar, porque la forma como nosotros percibimos la ciudad, cómo nos movilizamos, es de otra forma. Utilizamos como por ejemplo la dirección del viento para saber por dónde tenemos que ir, ¿sí? El sonido de los carros, cuando nos avisa algo, o sea, cuando hay peligro es cuando existe tierra en el piso, como por ejemplo, o sea, nosotros ya nos ponemos, diríamos que atentos a lo que podría venir, ¿sí? A la gente las conocemos por las voces, por sus formas de caminar, por su textura de las manos, por el perfume que usa, por el olor de su cuerpo. O sea, es otra forma como vivimos nosotros nuestra corporalidad. Entonces, invitarnos a mirar, o sea, ya como que ya no tuviera tanto sentido. Entonces, mi tesis estriba en que la visualidad está subordinando a los otros sentidos. Sí, porque todo se está convirtiendo visual. O sea, si ustedes miran en Facebook o en las redes sociales, ustedes se comunican netamente por emotíconos. Sí, y entonces inclusive una imagen está superando a la palabra. O sea, llegan al punto de decir que una imagen vale por 1000 palabras, y eso no puedo comprender yo. Sí, y eso está terriblemente afectando a la oralidad. O sea, ya los jóvenes en la actualidad ya no se sientan pues a hablar con sus padres, con sus abuelos para que les cuenten los cuentos, para que se comiencen a imaginar, ¿no?, escenarios, sino que están tendiendo a mirar. Es una mirada ya, diríamos que cae, o sea, es una mirada efímera en sí.
¿sí? Y me doy cuenta que una de las cosas del poder es que ya le da la imagen prediseñada. Y cuando es una imagen prediseñada, ¿sí?, se pierde la capacidad de crear y de criticar. Y entonces eso me parece, yo quisiera apostar en mi tesis, que es una crisis civilizatoria. Brutal análisis también de cómo se interpreta la sociedad desde su perspectiva, desde su transitar, y además como desde esa sensibilidad que a muchos, como usted mismo dice, de compa Wilmer, por la tecnología, por todo, ya esas sensibilidades son cada vez más limitadas, cada vez más digeridas ya por sí mismo, y realmente entender esta cuestión y llegar a comenzar a cuestionarse como desde este privilegio, se podría decir, ya es como poder comenzar a empatizar, ¿no?, con el resto, que creo que es lo que falta en esta sociedad, un poco de empatía y dejar de vivir como desde la individualidad. Nos vamos a un pequeño corte musical, tal vez Wilmer rápidamente que nos presentes la cancioncita que vamos a escuchar. Muchas gracias. Desde cuando le escuché este tema, es de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Creo que eso es lo que siempre vengo haciendo y espero que ustedes también lo hagan. Qué bacano, Wilmer. Muchas gracias. Nos vamos con Fito Páez y regresamos después de esta pausita con los compañeros y compañeras de la Red de Geografías y Epistemologías Feministas del Sur Global. Volvemos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Mi corazón no será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca o lejos, cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Estás escuchando Frecuencia Subversa. Gracias. Volvemos a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, este martes, transmitiendo aquí desde las cabinas y los micrófonos de Frecuencia Subversa, súper bien acompañados y acompañadas de la red de geografías y epistemologías feministas del sur global, cuyos miembros y cuyos compas han venido el día de hoy a conversar sobre esta idea, esta noción que tiene la discapacidad visual y que también se entiende o también se pretende hacer entender como diversidad funcional, también esa sensibilidad que hay detrás de vivir como bajo como con esta característica que no reduce ni limita en ninguna de las capacidades a los compañeros que poseen esta característica, sino que más bien los sensibiliza en otros aspectos, en otros sentidos. Y nos encontramos el día de hoy con Wilmer y con la compañera María Isabel que han venido el día de hoy para conversarnos, como decíamos, desde sus propios testimonios sobre estas cuestiones. También nos acompaña Karim, Daniela, Oscar y Eric para seguir conversando en este segundo bloque sobre esta importante temática que es digna e importante para la visibilización social. Daniela, no sé tal vez por dónde se nos quedó la conversación. Sí, gracias, Mateo. Vamos a retomar por el tema de la afectividad. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se construye la memoria afectiva? La pregunta viene un poco a partir de estas conversaciones que teníamos, de que, por ejemplo, Marisabel o Wilmer, ustedes me contaban que, digamos, en una reunión de compas, de amigos, cuando llega el momento de sacarse una fotografía, ustedes registran el momento con un sonido, ¿no? ¿Cómo se entiende la afectividad desde esta otra sensibilidad? ¿Y cómo se registra la memoria afectiva? ¿Cómo es que se guardan estos recuerdos? Bueno, así algo bastante puntual como ejemplo es que ahora con tantos medios de comunicación como por ejemplo el WhatsApp, todos sabemos que se ha generado una serie de conexión, ya no solamente de comunicación, digamos, interna a nivel de país, sino también a nivel internacional, en torno al colectivo de personas en condición de discapacidad, refiriéndome a mujeres específicamente. Se ha creado igual un grupo que es internacional, que lo lleva una chica mexicana, que ha hecho un grupo exclusivo de mujeres, ¿sí?, para igual trabajar sobre la reivindicación de mujeres con discapacidad visual concretamente. Pero hacía mención en esto porque la afectividad ahí se ha ido generando a través de la escucha. O sea, si bien no nos conocemos de manera personal algunas, pero otras sí, porque esta chica luego ya ha generado una especie de encuentro ya más presencial para conocerse, pero las que no nos conocemos, o sea, existe una conexión y un acercamiento a través de esta tecnología, que es básicamente a través de la escucha. O sea, no se utiliza estos emoticones, no se utiliza tanto el texto, sino es el escucharte. Y tanto así que existe una actividad así bonita que se da cada 2 meses, porque cada vez ingresan chicas a este grupo. Entonces, como para conocerse, como para ir generando justamente este tipo de afectividad entre unas y otras, es que cada 2 meses hay una especie de que se llama autobiografía. Entonces
cada una la que desea, a pesar de que ya haya mencionado algo de su vida personal en los 2 meses anteriores, igual puede volverlo a decir, pero puede contar algo de su vida. Y entonces es ir tejiendo historias de vida e irse conociendo, para también es como irse retroalimentando de esas experiencias que vivimos como mujeres con diversidad funcional. Pero el escucharnos es bonito, porque, o sea, hablas del cotidiano, ¿no es cierto? No solamente de que, no solamente de esos momentos quizás de discriminación que uno vive como mujer en esta condición, sino que hablas del cotidiano en sí y te vas conociendo. Y luego las chicas igual, o sea, ya te reconoces a través de las voces. Es una cosa así bien chévere, la verdad. Es como un tipo también de sororidad, ¿no es cierto? Exacto. De compañerismo. Y en términos de relación de pareja, ¿qué prejuicios, qué estereotipos han visto de parte de esta sociedad en clave de esta colonialidad de visión, ¿no? Bueno, como ya nos han colocado, sobre todo a las mujeres con esta condición, ya nos han categorizado como las otras, o como las que tienen esta condición, o como esos cuerpos incapacitados. Entonces ya existe ese imaginario de que una mujer con esta condición no puede ser madre, por ejemplo, o que no puede compartir la vida con ese otro ser, que no puede formar una familia, que se sorprenden cuando se enteran que llegas a tener una pareja, más aún cuando ya se enteran que está embarazada, o cuando vas al ginecólogo te dicen, pero es que, o sea, ¿cómo a usted se le va a ocurrir quedarse embarazada? O sea, ¿acaso no tiene miedo? Entonces alguna vez le dije, pero por último, ese es mi problema, o sea, yo tengo el sueño y el deseo de ser madre, entonces es mi derecho, o sea, yo no le estoy pidiendo el permiso o su autorización para hacerlo o no hacerlo, o sea, es mi problema. Y por último, si mi hijo o mi hija sale con mi misma condición, yo sé cómo hacer, o sea, no me condiciones sobre un algo. Entonces, pero desde la parte médica existe esa concepción cerrada, ¿no? Entonces tienes que, o sea, o a las mujeres que ya han tenido un primer hijo, o sea, ya mejor tienes que ligarte, y entonces no existe esa otra posibilidad de poder tener un segundo hijo. Bueno, también existe la otra parte, que a veces también hay un poco de responsabilidad, digamos, que cuando ya nace un hijo con esta condición, o sea, sí es importante también tomar en consideración ciertos aspectos, para que quizás tu segundo hijo no salga, digamos, con una condición similar o con cualquier otra, pero eso esa es otra cosa, digamos, de la que se tendría que hablar, pero no cerrarte así como a la primera, ¿no? Entonces existen esas problemáticas por el hecho de no ver, o sea, que no puedes estar bien vestida, que como así combinas bien tu ropa, que como así te vistes bien, porque la concepción es que una persona con discapacidad, o sea, tiene que estar por poco, o sea, sucia, mal vestida, con ropa vieja, o sea, esa es la concepción en el imaginario social. Entonces cuando ves lo contrario es como que sorprende, ¿no? Pero o sea, yo soy así, o me gusta vestirme de determinada manera, tengo mis formas de existir, porque el hecho de no ver, o sea, no significa que yo no me pueda poner unos zapatos altos, por ejemplo. Entonces, o que no te tienes que poner zapatos altos porque por ahí por si acaso te caes. Pero yo les digo, o sea, ¿acaso alguna otra mujer que no ve igual no se ha caído? O sea, yo he escuchado a muchas chicas que se lanzan, o sea, se caen, o sea, cualquier persona le puede pasar.
Entonces, lógicamente uno tiene que tener un poco más de cuidado, pero es mi gusto y mi deseo de estar así y de sentirme bien. Ahora, claro, también debe haber este problema de parte de los padres, ¿no? O sea, una relación de... Porque una cosa es estar en una condición de diversidad funcional y otra es que la familia te sea discapacitante, o sea, que la familia no te permita acceder a la escuela, acceder al trabajo, o sea, además de que tienes que luchar en un ambiente laboral, que la misma familia no te permita acceder a otros tipos de educación o no te permita trabajar. El Wilmer el otro día me estaba lanzando una cifra que ahorita no recuerdo, que es como que casi o sea, para los hombres con discapacidad visual es mucho más factible acceder a la educación o algún trabajo que para las mujeres. O sea, ahí hay una lucha, hay una brecha importante. Y en el sentido de la masculinidad, o sea, porque ahora que como estamos hablando de la afectividad, también hay una masculinidad que se va aprendiendo y desarrollando. ¿Cómo se aprende la masculinidad en la diversidad funcional, Wilmer? ¿Tú crees que hay hombres que no ven que sean machistas, por ejemplo, que haya violencia de género? Sí. La vez anterior te decía que eso es transversal. Ajá. O sea, no es que nosotros tenemos una vida a punto que de ángeles, ¿no? O sea, tampoco así, porque también la discriminación viene hacia los dos lados, o le excluyes o le idealizas, sí. Y cuando nos devuelven la condición de seres humanos. Y esto del patriarcado y el machismo es una cuestión transversal, o sea, porque si bien es cierto, nosotros no nos alimentamos de imágenes machistas, diríamos, pero nos alimentamos de palabras y de vivencias machistas, ¿sí? Y entonces, claro, en nosotros también existe, ¿no? El típico de competencia masculina, ¿no? Del tener varias relaciones afectivas, el de ser también irresponsables con los hijos que tenemos, o sea, es una realidad que no se puede cerrar, ¿no? O sea, existe, y de hecho, contigo decíamos, Dani, o sea, nunca nos hemos sentado, hombres no videntes, a hablar de este tipo de cosas. Sí. Es como una tarea pendiente. Claro, es una tarea pendiente y existe en nuestro lenguaje actitudes del patriarcado, ¿no? Ha existido también violencias familiares, o sea, no es que nosotros nos hemos salido de la regla. Sin embargo, estar en estas condiciones generan otro tipo también de relaciones afectivas muy bonitas. Yo quisiera hablar de las relaciones que se generan entre padres e hijos, como por ejemplo, entre tíos y sobrinos. Sí. Porque los niños que crecen en hogares cuyos padres son no videntes, los niños desde muy pequeñitos se van dando cuenta y van adquiriendo otras responsabilidades que el común de los niños no las adquieren, como por ejemplo. Me explico un poco más. O sea, encontramos niñitos de 3, 4 años que le dirige a su mamá dónde están las cosas. Y eso es muy lindo, muy tierno. O sea, niños mucho más grandes que son muy responsables en la escuelita, como por ejemplo. Porque saben que papá y mamá no les pueden ayudar. Y ellos por sí solos hacen sus trabajos, sus deberes. Claro, el ser padre o ser madre le ayuda, ¿no? Pero gran parte de las cosas que tienen que hacer los niños hacen. De hecho, los niños cuando se dan cuenta que ellos tienen que aprender a leer, porque tienen que ayudar a sus padres a ir al mercado o al súper para leer y las etiquetas, las fechas de caducidad de los productos. Entonces son niños bien pequeñitos de 5 o 6 años que ya saben leer, como por ejemplo. Sí, o sea, y son niños que le ayudan a mirar cuestiones de los colores de las ropas. En la casa les ayudan a mirar dónde están algunas cosas. Por cierto, nosotros en el nivel, o sea, a nivel doméstico, tenemos que ser bastante ordenados dónde dejamos las cosas para no perderlas. Y siempre que estén ahí, ¿no es cierto? Entonces, igual, los niños aprenden ese nivel de responsabilidad y a mí me parece que son muy felices. Ahora, tú has tocado un tema clave, que es esto de, bueno, que se ha ido repitiendo en el programa, que es esto de la clausura del cuerpo, esto de creer que son ángeles, ¿no? Entonces, hay una negativa occidental
que niega el placer. O sea, ya sabemos que el sistema patriarcal nos niega el placer a las mujeres, a los cuerpos subalternizados, a las diversidades sexuales, a la diversidad funcional. Hay una lectura, un sistema patriarcal que prohíbe el deseo, prohíbe el placer, trata de regularlo. ¿Cómo ves esto en términos de relación de pareja? ¿Qué es lo que se considera en la sociedad? ¿Y qué les dirías a ellos para rebatir este mito? O sea, la cuestión es que el placer a la sexualidad ha sido una cuestión estructuralmente que se cortan en unas diversidades funcionales más que en otras. Por Sí, ejemplo, como por ejemplo en los compas que tienen déficit intelectual, a ellos se les corta con mucha más fuerza. Sí, más allá que a las personas sordas, que a las personas ciegas, sí. E inclusive algún rato yo te contaba que a las personas con déficit intelectual crónico les hacen procesos de esterilización. Sí. O sea, y claro, y su decisión ya no existe porque simplemente se las ven como cuerpos. ¿Sí? En el caso de nosotros se manifiesta cuando se sorprende la gente, cuando somos padres o tenemos una familia. De hecho, en las relaciones afectivas muchas veces no hemos sido aceptados, sí, como novios de las chicas, porque los papás o las mamás de las chicas les dicen algo así, comentarios como: y ahora sí, mijita, tendrás que trabajar bastante para que le mantengas, o qué suerte o qué futuro esperas con él, o al último, o qué quieres, que tus hijos también sean ciegos, o sea, cuestiones así, cuestiones es bien de netamente doble moral, desarmantes. ¿no? Es bien de doble Sí, moral, sí, porque sí, por un lado dicen, ay, qué valiente, Sí, cómo sigue adelante. siempre y cuando no me toque a mí. Exacto. No asumen como un nosotros que hablábamos, ¿no? Compartir. Pero eso en el como caso padre. de las mujeres es todavía mucho más complejo, ¿no? Porque, o sea, ese sentido de lo que lo que ya decíamos hace rato de que no se ha hablado, o sea, que los hombres con esta condición no se han sentado, digamos, a discutir un poco de estos temas, también pasa por otra cosa, o sea, ya a Wilmer le hacía referencia en estos días que es importante reflexionar sobre ese régimen de la mirada también, en el sentido de que no por el hecho de no ver, ese régimen de la mirada también ha estado alejado de nuestras vidas, o sea, también ha trascendido. Puede parecer un poco ilógico, ¿no? Pero en realidad también ha trascendido, porque en estas cuestiones de afectividad se evidencian los hombres, por ejemplo, que no ven. Los hombres que no ven prefieren tener una chica que ven, por ejemplo. Porque, o sea, piensan que ellas les pueden cumplir todos sus deseos como hombres. Entonces, y claro, y a veces lo más curioso es que a veces eso en algunos casos depende del criterio del propio hombre, pero a veces también eso se alimenta desde las propias madres. Entonces, eso es bien complejo, porque, o sea, entonces nosotros vivimos doble, triple, múltiple procesos, violencia. Entonces, en ese sentido, y yo le decía al Wilmer en esas conversaciones cotidianas de la vida que solemos tener siempre, o sea, por último, ¿sabes qué? O sea, yo no le deseo nada a ninguna otra mujer, porque lo que tiene cualquier otra mujer también lo tengo yo. O sea, trabajo, he estudiado, me he preparado, soy feliz, puedo formar una familia y no les deseo nada, porque igual soy como cualquier otra mujer. Y es eso, entonces, pero, o sea, a veces se piensa que por el hecho de que no vemos, ese régimen, ese imperio de la mirada no ha llegado a nosotros, pero en realidad sí. Y también hay otra cuestión, igual desde el punto de vista de mujeres, o sea, nosotras igual necesitamos como que maquillarnos, estar bien, porque tenemos que ver, es cómo nos está viendo el resto, ¿no es cierto? Y eso también es parte justamente de ese imperio, ¿no? También tenemos que coger y subir una fotito para que colocar en el Facebook para que nos vean de alguna forma, ¿no es cierto?
que tenemos que ocultar ciertas cosas, que en algunas chicas cuando no se aceptan prefieren solo andar con gafas porque no quieren que les vean su condición visual. Entonces, o sea, existen cosas así. Hay mucho que conversar en ese sentido. Entonces, son múltiples violencias del sistema, ¿no, Mari? ¿Puedo hacer una pregunta capciosa como abogada? Verás, yo revisaba el famoso plan del buen vivir, ¿no? Y tú sabes que ahí hay un eje, ¿sí? Para las personas con discapacidad, y es el de transformar patrones socioculturales relacionados a la sexualidad y la planificación familiar. Yo decía qué fuerte esto, ¿no? Y al escucharles, ahí viene la pregunta capciosa. Tú, digamos, en tu condición de mujer, ser humano, y también con esta diversidad funcional, ¿cómo puedes, desde tu perspectiva, el desarrollo de tus sentidos integrales, transformar esos patrones socioculturales? Porque una de las cosas justamente que hablaba Wilmer era esa angelización, ¿no? de las personas con diversidad funcional. Y yo estoy aquí, nosotros estamos aquí con personas tremendamente fuertes y que están mirando, si cabe el término, más allá de lo que nuestros ojos que nos dejan ver. Yo estoy asombrada. ¿Qué es lo que tú puedes aportar desde tu vivencia en el plano de la sexualidad, en el plano de la relación afectiva? ¿Cómo has podido transformar esos patrones socioculturales? Bueno, tuve una experiencia así bien cortita con una persona, pero bueno, hace mucho tiempo, con una persona que miraba, digamos que estaba, como comúnmente se suele decir, interesado en mí. Entonces, o sea, lo que uno hace en el cotidiano es como para dar la vuelta a esos discursos, o sea, siempre a uno le toca estar, digamos, intentando demostrar, si se puede decir la palabra de alguna manera, lo contrario, o sea, que más allá de cualquier cosa, de cualquier condición, eres persona, y eres persona al igual que cualquier otra. Entonces toca, o sea, alguna de las cosas curiosas es como, por ejemplo, bueno, si quieres, ven, cocinemos juntos, por ejemplo. O sea, podemos cocinar juntos, podemos compartir juntos tal cosa. Y entonces desde ahí es como que, en serio, o sea, tú puedes cocinar, en serio, tú puedes ayudar a, no sé, a arreglar la casa, puedes, o sea, hacer cualquier actividad, digamos, puedes a colaborar en alguna actividad, no sé, social. Yo ahora, por ejemplo, estoy siendo parte de una comisión cultural, de sociocultural en mi trabajo. Entonces ahí comparto igual con un compañero igual vidente. Entonces es como decirle, bueno, si tú no puedes hacer tal cosa, claro, yo también te puedo ayudar, ¿no es cierto? O sea, si quieres, tranquilo, o sea, yo voy a comprar tal cosa. Y entonces, claro, es como ir despejando, ir quitando esos imaginarios de ese cuerpo supuestamente incapacitado, ¿no? Pero eso lo hacemos en el cotidiano, o sea, a veces nos toca reinventarnos cosas para poder seguir existiendo. O sea, no es una cosa así, digamos, como una receta que a uno le toca seguir, sino que a veces hasta ese rato que pasa se te ocurren cosas hasta así como graciosas, y es como darle la vuelta al discurso, ¿no? Qué chévere, le agradecemos a María Isabel, y se nos ha ido el tiempo, pero volando es poco. De hecho, con esta conversa tan amena, ya me vine por acá para los que nos están viendo ahí en la transmisión en video. Chévere igual tenerles aquí. Les vamos a pedir a nuestros compañeros y compañeras que demos una rondita de palabras de despedida, así brevemente, agradeciendo también por haber conversado, a María Isabel, por habernos también tocado temas tabús dentro de cosas que son como no son tan topadas en medios, como la sexualidad, como
como ese tipo de cotidianidades que a veces no se hablan mucho y que no estamos conscientes las otras personas. Entonces les agradecemos y no sé, alguien que quiera animarse para despedirse. Yo qué puedo decir desde mis pocos semestres de sociología, pues en sociología no vemos mucho sobre este tema de discapacidades, ¿no? Pues más que repetir el discurso de lo que muchas personas dicen, que vamos a ayudarles a los discapacitados, vamos a pelear por ellos y todo eso, es que volvamos a tomar conciencia y dejemos de infantilizar a las personas discapacitadas, lo que dice angelicalizar. Eso, se me traba la lengua. Porque son sujetos que comparten nuestros espacios, conviven con nosotros y desgraciadamente sí existe este sistema que los está constantemente vulnerando a cada momento, cada día. Pasan por varios procesos que generan violencia, representan violencia. Y claro, hay que pensar un poquito más, al menos desde mi carrera, porque no he visto nada sobre discapacidad hasta ahorita. Hace falta inclusión educativa, ¿no? Hace falta inclusión educativa. Andrés. No, yo ya creo que todo lo que se ha dicho. Ya no creo que tenga nada que aportar, no, me parece que se han dado algunos elementos interesantes. Creo que sería necesario ampliar esto a cuál es la visión de las diversidades funcionales, ¿no? A los espacios educativos, cómo estos espacios someten a regímenes de control más estrictos a las personas con discapacidad visual, que no son instituciones integradoras, sino al contrario, cohibidoras, que los padres que los meten aquí realmente tienen una visión de una guardería institucionalizada, pero que no tienen realmente otra forma. Entonces creo que habría que expandir un poco más el tema hacia otros rincones, hacia otros espacios sociales. Gracias, Wilmer. Lo que yo digo es que esta apuesta, si bien es cierto el Estado tiene la obligación de generar un marco normativo, ¿no? Que sí lo existe, sí, pero esta es en el cotidiano, es en la convivencia. O sea, pongámonos a pensar solo en estos momentos que hemos conversado, cuánto hemos aprendido. Sí, y no tengamos miedo a la convivencia, sí, tratemos de convivir y esa es la mejor manera, sí, de generar redes de solidaridad, ¿no es cierto?, de amistad. O sea, a fin de cuentas nosotros somos personas como cualquier otra, con nuestras diversidades, ¿no? Y nosotros estamos en el campo de la sensorialidad, así es que les invito a que lo exploren. Sí. Marisita. Sí, creo que lo que ha funcionado básicamente en todo este tiempo, más allá de la cuestión normativa, porque la normativa, si bien existe, es letra muerta, la verdad. Lo que más ha funcionado es la convivencia en el cotidiano, en la práctica misma. El tener la posibilidad de estar compartiendo como personas en un espacio laboral. No necesitas a veces ni siquiera lanzarte las campañas grandotas de sensibilización, sino es abrir las puertas para convivir con esa persona y desde ahí vas aprendiendo. Entonces a veces se piensa que las campañas, que la publicidad, que lo que está ahí en la tele va a ayudar. Puede servir, sí, pero lo más efectivo es la convivencia. Querida Karin. Bueno, una invitación a seguir conversando, reflexionando, a todos nosotros, a todas nosotras, integrándonos a esta realidad sensorial fantástica que nos presentan nuestros compañeros, nuestra compañera, y tenemos que hablar de la exploración y los sentidos. En algún momento tenemos que hablar de eso, porque resulta que tenemos los que aparentemente no tenemos diversidades funcionales evidentes, tenemos una diversidad funcional en la cabeza, no hay nada que hacer, necesitamos explorar, necesitamos esa transferencia de conocimiento que nos pueden dar justamente nuestros compañeros y nuestras compañeras. Esa es un poco la invitación. Bueno, nosotros como red agradecemos el espacio generoso de Frecuencia Subversa. Esperamos encontrarnos con todos ustedes, querida audiencia, la próxima semana. Y
los comprometo desde ahora, Wilmer y Mari, a que sigamos con este tema, avanzando juntos en futuros programas. Y nos estamos viendo, Mateo. Chévere, muchas gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Oscar. Gracias, Eric. Gracias, Wilmer. Gracias, Marisabel. Gracias, Karim, por haber venido, por habernos acompañado y por haber hecho este programa tan especial, tan bacán, tan distinto y tan como en ese sentido, como que nos sacude realmente el pensamiento a los que al inicio del programa realmente pensábamos que o pensamos que la imagen, lo visual es todo, hay que abrirse a como dicen eso. Entonces, con eso finalizamos el programa. Les volvemos a agradecer a nuestros compañeros y reiteramos la apertura del espacio para poder seguir conversando y profundizando en estos temas. Agradecemos a todos y todas. Nos vemos en la próxima semana. Chao. 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 Frecuencia Subversa. Noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.